Reitero mi saludo para todos de una manera muy especial, en el admirable nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a continuar con algunas actividades importantes este día. Es un evento de oración y discipulado. Y aunque se nos presentaron algunas adversidades en el momento de la transmisión en vivo, sí creo que es supremamente determinante poder también a través de estas redes para nuestros hermanos y amigos edificar y concluir un importante y maravilloso tema como lo es el Evangelio parte 2. El Evangelio tiene una gran cobertura en nuestra cotidianidad y desarrollo. Y así como hay quienes aman la verdad para vivirla y para marcar la diferencia, también existen los que se convierten en instrumentos que el enemigo usa para perturbar la obra. Pero qué bueno que nosotros aprovechemos bien el tiempo, sabiendo que los días son malos y que basta a cada día a su propio afán. La Biblia nos menciona en Isaías 61, los primeros versos, el propósito de lo que es la buena nueva de salvación a través del Evangelio para todo ser humano sin excepciones. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Y este es uno de los temas más bonitos a la luz de la Escritura, porque podemos encontrar desde el versículo 1 hasta el versículo 3 de este pasaje de Isaías 14 beneficios y cosas supremamente importantes que nos enseña la palabra de lo que es la bendición del Evangelio. El verso 2 define para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo. Y el versículo 3 dice, para proveer a favor de los que están de duelo por Sión y para darles diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado o desalentado. Ellos serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para manifestar su gloria. El pasaje de Isaías resalta lo que es el propósito de Cristo y su unción, pero también habla de los beneficios, las bendiciones y la riqueza que tiene aquel que también por el propósito del Evangelio participa de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, a grandes rasgos, un repaso de lo que es el Evangelio para continuar con la parte 2. En otra oportunidad habíamos detallado que el Evangelio es la buena nueva, la buena noticia, que el Evangelio es la expansión de la gloria de Dios y la demostración del poder de Dios, que también se habla de que el Evangelio contiene las inescrutables riquezas de la gloria de Dios y que muchos se afanan solo por las riquezas de este siglo que perece, pero qué bueno hacer tesoros en el cielo. A veces el ser humano se parece como a la gráfica que está en la parte inferior de la pantalla, que teniendo Dios tantas bendiciones y riquezas para el ser humano por medio de su gracia a través de la predicación, el ser humano a veces se hace de rogar, se hace jalar o empujar. Pero qué bueno entender que participar del Evangelio bien vivido es tener la riqueza del reino de Dios, o lo que también se menciona en una parte importante como el mensaje del Evangelio del reino de los cielos. Tener el Evangelio es tener la riqueza de la revelación del misterio de la piedad, que se define en tener claro que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y también es importante conocer los tiempos en los que se desarrolla el Evangelio y es más, el anuncio del mismo. Hablemos así rápidamente de los tiempos de lo que ha sido la revelación progresiva del Evangelio y del nombre de Jesús. Inicialmente, en Adán y Eva, en el capítulo 3 que se conoce como el protoevangelio, esa primera etapa es
la necesidad de una redención absoluta y que se cumple en Cristo. Pero más allá de nuestros primeros en el mundo, Adán y Eva, ¿cierto? Tenemos también el anuncio de la redención desde el propósito patriarcal. Primero, estas promesas de salvación se centraron para Abraham, Isaac y Jacob y su descendencia, pero después, el Señor desde ellos mismos permite evidenciar que su plan redentor no solamente es para ellos, sino para cubrir todos los linajes de la tierra. Pero más allá del propósito profético, también se da el tiempo del conocimiento de la revelación del Evangelio a partir de los reyes. Es por eso que a Jesús se le conoce como Jesús, el hijo de David, porque así como Dios hizo pacto con Abraham, recordando el gran propósito de redención que había dado a Adán y a Eva, ahora confirma ese pacto de la promesa del Mesías en el linaje de los reyes de Israel, teniendo por conocimiento que sería hijo de David, en el cual vendría un descendiente que se sentaría en el trono y su reino sería sempiterno y no tendría fin. Y conocer el Evangelio es entender que ese Jesucristo es el cumplimiento de toda esa porción profética y que aparte de los patriarcas se desarrollaron también 14 escritos entre profetas mayores y menores con el objetivo de que no quedaran dudas algunas al momento de que el Señor se manifestara para salvación de todo ser humano. Entonces está el Evangelio también anunciado hasta Malaquías por medio de los profetas. Jesús es la plenitud y la consumación de la revelación de la gracia para salvación a todo ser humano. Viene el Señor entonces y en su manifestación en carne cumple la ley, los profetas y los salmos, y en su propia vida se define el contenido de lo que es el mensaje del Evangelio. En su vida dice: ejemplo os he dado, sed imitadores de mí como hijos amados, y lo exhorta también a través de los apóstoles. Luego así se define que el Evangelio en sí se resalta por la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. En su vida confirmó lo que es el modelo de que nosotros debemos seguir hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que nuestra meta no es un hombre común y corriente, nuestra meta es seguir en pos de lo que es Cristo como Mesías. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos en todas las naciones, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Parte de nuestra responsabilidad también es lo determinante de nuestro testimonio. Hay un adagio por ahí que dice que son tan fuertes sus hechos que no se escuchan sus palabras. Y es que ciertamente muchas personas han sido persuadidas para vivir el Evangelio más por la calidad de su vida que por lo mucho que hubiesen podido decir. Aunque ciertamente también hay que anunciar, hablar y proclamar. Esa es la gran tarea, la gran responsabilidad de aquel que ha sido llamado y comisionado para predicar el Evangelio. Pero el testimonio es mucho más importante que el discurso. También el Evangelio se define por los sellos, porque hay muchas formas de Evangelio hoy en día, pero el Señor habla claro a través del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 para decir: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por gracia para seguir un Evangelio diferente, no que haya otro. Así que Dios deja una doctrina, deja unos sellos, deja una Biblia y un propósito claro para redención de todo ser humano. ¿Qué es lo que generó la división y la contienda? El corazón del ser humano queriendo defender sus propios conceptos antes de asumir la plenitud de la revelación de la gracia de Dios. Entonces, los sellos que puntualizan la identidad del Evangelio puro son que se procura y se vive una vida de santidad, pero esa vida de santidad es fruto del sello de la autoridad del nombre. Conoce el Señor a todos los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El otro sello supremamente importante es
lo que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, a lo cual el Señor también dejó como señal que hablarían en lenguas. Y se empieza a cumplir esa promesa a partir de Hechos capítulo 2, en donde se resalta: y hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que los sellos definen una vida de testimonio y de santidad como resultado de la autoridad del nombre de Jesús para nacer de nuevo, autoridad que genera en la experiencia práctica del cristiano el ser llenos del Espíritu Santo de la promesa. Las señales, puntual detalle que se identifica en Marcos cuando se da la comisión del Evangelio: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y nosotros creemos en ese mismo Rey absoluto y soberano que sigue haciendo esa poderosa y extraordinaria obra. Y estas señales siguen a todo aquel. Muchos quieren seguir las señales. El orden bíblico es: estas señales seguirán. No busques señales. Si le crees al Señor, las señales te acompañan. Y eso es parte de los beneficios y del deleite que obtiene aquel que vive bien el Evangelio. Y el nuevo nacimiento. Pues el Señor define muy bien en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, un hombre experto en la ley, para resaltarle lo importante de nacer de nuevo, a lo cual le puntualiza: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Cuando este hombre asombrado dice: pero ¿cómo puede ser esto?, el Señor le define: si no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Así que estos puntos son elementales para identificar la plenitud de lo que es el Evangelio. Muchos dicen: pero ¿qué es el Evangelio? Algunos incluso hasta se oponen y contradicen el plan de Dios por causa de lo que es el Evangelio, porque ni siquiera lo entienden. Pero el Evangelio es el poder, la gloria de Dios, la riqueza, la plenitud del reino de Dios, el reino de los cielos. El Evangelio es la revelación del misterio de la piedad de Jesucristo y Dios manifestado en carne. Es importante conocer cómo se dio a través de los tiempos. Que por ejemplo hoy se está viviendo desde que Cristo resucita hasta cuando vuelve por la iglesia, la plenitud de la salvación a los gentiles mediante la predicación del Evangelio de la gracia. Pero también ese Evangelio es un contenido, es una responsabilidad. Nuestro testimonio es elemental. El Evangelio tiene unos sellos, hay unas señales que lo acompañan, pero es imposible llegar al cielo si no se ha participado del nuevo nacimiento, del agua y del Espíritu Santo. Entonces, a partir del texto de Isaías, tenemos una serie de beneficios que tiene aquel que también nace de nuevo y vive la fe y recibe la unción del Espíritu Santo. Primero, me ha ungido, y todo aquel que ha recibido unción del Espíritu Santo tiene el beneficio glorioso de experimentar la riqueza del gozo de la salvación, porque eso es uno de los beneficios de vivir la plenitud del Evangelio. Alguien dice: pero ¿por qué? Como que lleva tanto tiempo, tantos años, pero no vive la plenitud y no disfruta el Evangelio. Porque es que para poder gozar de los derechos, de la riqueza del Evangelio, es necesario y determinante asumir nuestros deberes. Si yo quiero gozar de un gran derecho, debo asumir mi deber. Así también funciona el proceso para llegar a la plenitud de Dios. Me ha enviado, inicialmente ese gran enviado es el Señor en su manifestación en carne. ¿Y a qué se ha dado ese anuncio? ¿A qué se define el Evangelio? Es el comunicar la buena nueva, la buena noticia a los pobres. Porque hay quienes se consideran pobres, pero tienen una riqueza extraordinaria porque han logrado comprender la plenitud de las doctrinas de Cristo y vivir para Él haciendo tesoros en el reino de los cielos. Pero también el llamado del Evangelio nos tiene como beneficio vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos lloran? ¿Cuántos se angustian? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos en determinadas situaciones ya no saben ni a dónde ir? Pero hay poder en el nombre de Jesús, que hoy hay respuestas para saber a dónde debemos acudir.
La otra bendición, proclamar libertad a los cautivos. Muchas veces pensamos que el cautivo solamente es aquel que está en una celda de 4 paredes, pero hay personas que se han quedado esclavos de sus propias ideas preconcebidas. Hay personas que han creado una cárcel en sus propias mentes y entonces dicen que son así y que nadie los va a cambiar, cuando el Señor vino a hacer nuevas criaturas a través del Evangelio. Pero aquí en la gráfica tenemos 2 cosas supremamente importantes para poder disfrutar el beneficio del Evangelio. 1, dedicar tiempo a la oración. Incluso hay un coro que hemos cantado muchísimo y a algunos hasta les parece curioso, pero es la verdad. El cristiano que no ora, Satanás se lo devora. El cristiano que no ayuna, el enemigo puede estar desayunando con él. Así que es elemental el tiempo de la oración, pero también el tiempo de escudriñar las Escrituras, no solo de leerlas. El Señor dijo: escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Y a la luz solo del pasaje de Isaías estamos sacando una cantidad de riquezas y beneficios. Proclamar libertad. Conoceréis la verdad os hará libres. Cuando alguien conoce la plenitud de lo que es Cristo, se puede soltar de cualquier ligadura y atadura que haya tenido. Porque el Señor es el dueño y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso es tan importante que el Espíritu de Dios no solamente se vea en otros, sino que se mueva en la plenitud y en lo íntimo de tu corazón y de tu vida. Y el Señor, más allá de venir a proclamar libertad, también define que a los oprimidos se les abra la cárcel. Parece que fuera muy semejante, como que la Biblia usara aquí la ley de la repetición. Cautivo, oprimido, libertad, apertura de cárcel. Suena como que es lo mismo. Pero realmente hay cautivos por causa de violencia o de la guerra o de la persecución. Pero hay cautivos por causa de sus mismas conductas. Es decir, oprimidos en la cárcel. Pero sea por una situación o por otra, Jesucristo liberta. Y la cadena más fuerte que oprime al ser humano es la cadena del pecado. Pero el Señor vino a quitar toda atadura y toda opresión de pecado para que vivamos en su gracia y disfrutemos de sus bendiciones y de sus promesas. No es que Dios no quiera que alguien no disfrute de sus bendiciones. Es que el ser humano, ya teniendo conciencia de la riqueza de la fe, a veces no quiere vivir como es digno de la vocación a la que fue llamado, y después está llorando y reclamando que fue que Dios se olvidó de él o de ella. Dios no se ha olvidado de nadie. Es el ser humano el que sufre como consecuencia de que se olvida y se aleja de Dios. Así que Dios sigue dando libertad y dando bendición y oportunidad al que está oprimido. Pero ¿qué otros beneficios tenemos desde esta escritura de Isaías? Cuando alguien vive el Evangelio, encuentra la buena voluntad de Jehová. Porque todo lo que es la voluntad de Dios es agradable y es perfecto. A veces no se disfruta de la misma forma. El plan de Dios es por la actitud y el compromiso con el que tomamos el camino del Señor. Si usted quiere ver la gloria de Dios de verdad, mire cómo está cumpliendo su compromiso con Dios y mire con qué actitud está tomando el llamado a la vida del Evangelio. Porque una buena actitud da como resultado la bendición. ¿Por qué David fue tan bendecido por Dios? Porque tuvo una actitud hermosa, no solo como adorador, sino también como un hombre que supo humillarse y reconocer cuando se equivocaba y sabía expresar su corazón y humillarse para pedir perdón y encontrar misericordia. Hoy en día a muchos les cuesta pedir perdón, la cabeza, doblar las rodillas para encontrar misericordia. ¿Quieres la gloria de Dios? ¿Quieres el favor de Dios? Humillaos bajo la poderosa mano del Señor, que Él a su tiempo os exaltará. Entonces, cuando alguien vive y llega al Evangelio, encuentra también lo que es la verdadera justicia, la venganza de nuestro Dios. El Señor dice que Él peleará por nosotros, que Él defenderá nuestro pleito.
Él dice, no temas, mía es la venganza, yo le daré el pago, no te preocupes. Así que cuando usted vive bien el Evangelio, cuando vivimos el Evangelio, Dios pelea por nosotros. Hay momentos en donde usted y yo físicamente y humanamente sentimos que no podemos hacer nada porque nos rige un discurso de amor, de misericordia y de piedad, pero también de justicia divina. Y hay momentos en donde uno dice, no, yo no voy a enfrentar eso, pero voy a poner ese proceso en las manos de aquel que es soberanamente justo y sabe compensar a cada uno según su obra. Así que si ese impío se arrepiente de su mal camino, alcanzará amor y misericordia. Pero si sigue en su necedad y en su desobediencia, solamente le quedará la expectación del juicio del Señor. Pero qué bueno es entender que Dios pelea por sus hijos, que Él es el que cuida y venga a la justa causa de sus siervos. Beneficios del Evangelio, consolación a todos los que estén de duelo. ¿Cuántas veces uno necesita ser consolado, fortalecido y motivado? Y uno a veces dice como que no siento que puedo seguir, como que estoy cansado, como que han pasado tantas cosas que quiero desmayar. Pero recordamos que la Biblia dice que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces así avanzamos, y aunque haya duelo y dificultad y adversidad, estamos aferrados de la mano del Señor, porque Él en su palabra dice que estando en su mano nadie los podrá arrebatar. Estás seguro en la mano de Dios, no te dejes caer de la mano de Dios. Otro favor importante, el favor de los que están en duelo. Más allá de eso, dice dar aceite de regocijo en lugar de luto. Porque hay momentos en los que uno llora de tristezas, pero hay momentos también que estamos en el culto presencial o virtual, y el que se conecta con Dios llora, pero llora de alegría, de esperanza y de poder experimentar la riqueza de la presencia de Dios en su propia vida. Así que Dios hoy sigue dando ese aceite, Dios hoy sigue derramando esa gloriosa unción. Y que en nuestros labios y en nuestra vida se produzca una alabanza gloriosa en lugar de espíritu desalentado o angustiado. ¿Quién no ha tenido angustias? ¿Quién no ha tenido desalientos? ¿Quién no ha tenido altibajos? ¿Quién no ha tenido problemas? Todo el mundo los tiene. Elías, el profeta del Señor, y cuando estuvo solo en esa cueva tuvo pensamientos suicidas y quiso renunciar a todo, pero el Señor lo comprendió, lo motivó, le dio alimento, lo fortaleció y le entregó una poderosa victoria en Carmelo. Pero antes de llegar a una gran victoria hay que enfrentar una tremenda batalla, y es tiempo de enfrentar nuestras batallas de la mano del Señor, que Él nos ayudará. Entonces en Isaías también encontramos la bendición de que por el Evangelio, por ese anuncio, por esa buena nueva, hoy hemos venido a ser árboles de justicia y plantío para Dios. Pero también hay que tener cuidado, porque la Biblia también dice como plantío: he aquí que el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, y el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero también habla de los que dan fruto al 60, al 70 y al 100 por uno. Qué bueno es poder ser fructíferos en el desarrollo de la obra y en amor por alcanzar la corona de justicia que Dios mismo dará, e imprimir en otro corazón el deseo de seguir a Cristo. Y el gran objetivo y el gran beneficio del Evangelio es que este mensaje permite que se manifieste la gloria de Dios. Alguien por allá encerrado en su cuarto, en su alcoba, en su sala, donde quiera que esté, puede estar orando, puede estar escuchando la palabra y puede estar llorando y sintiendo la manifestación de la gloria de Dios por la llenura del Espíritu Santo. Dios quiere gente como el que está aquí en el gráfico de esta presentación, que estemos ahí postrados
preocupados por el avivamiento del fuego del don de Dios. Aleluya. Así que qué bueno es valorar los beneficios, complementos bíblicos de grandes beneficios que obtenemos a través del Evangelio. En Romanos 7, 24 y 25 podemos ver que el Evangelio produce liberación. Y Pablo habla como si él estuviera todavía en pecado, pero él ahora es un hombre libre y restaurado por el poder de Dios a través de la predicación. Pero él está hablando de lo que es el ser humano, desde la condición miserable que tiene cuando es cautivo por la opresión del pecado. Y entonces él dice allá en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y de pecado? Pero luego especifica y dice en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es por eso que es tan importante someter esta carne al propósito del Espíritu. Por eso es que dice la Biblia, renovados en el Espíritu de vuestro entendimiento. ¿Quieres renovar tu entendimiento, pensar diferente? No solamente se enfoque en leer, necesita orar y necesita discernir las Sagradas Escrituras. Eso es supremamente valioso. Así que es importante entender que Gálatas dejó muy claro esa realidad entre la lucha de la carne y el espíritu. Porque dice que el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne es contra el espíritu, de modo que estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Así que si yo sé que la carne quiere servir al pecado y al mundo, prefiero entonces someter mi carne a la voluntad del Espíritu, y es algo que se fortalece a partir de nuestra mente, y eso se logra con la palabra de Dios y con disciplina en el hábito y el ejercicio de la oración. Otra gran bendición, el Evangelio trae sanidad. Yo mencionaba que en el anuncio de este programa que las misiones son el plan divino de Dios para la sanidad de las naciones. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, Isaías 53:4, y sufrió nuestros dolores. Hoy usted es sano y libre en el nombre de Jesús, pero no solo en el sentido físico, porque muchos quieren la sanidad física, pero lo más importante es la sanidad del alma. Yo físicamente puedo ser sanado 10 veces. 10 veces alguien puede, lleno del Espíritu Santo, orar por mí, imponer las manos y yo reciba sanidad. Pero la sanidad del alma es única y hay que cuidarla. Por algo también dice la Biblia a través del libro poético, que aquel que está en honra y no lo entiende, semejante es a las bestias que perecen. Pero qué bueno entender que vivir el Evangelio es estar en el lugar más privilegiado y más honroso que alguien puede tener. Pues Jesucristo ya ciertamente llevó nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores. Pero mire lo que considera el ser humano. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él ciertamente llevó el castigo de nuestra paz sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Aleluya. Hoy tenemos muchos beneficios. Otro gran beneficio del Evangelio, tenemos consolación preciosa. La misma gloria de la unción del Espíritu Santo en la vida del ser humano es la plenitud de la consolación. Lo que el Señor dice también, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. El Señor también dice que enviará su Consolador, el Espíritu Santo, y dice que por el mismo Espíritu Santo nos guía a toda verdad. También dice que hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo gime con gemidos indecibles.
Y eso aguardando la esperanza bienaventurada que tenemos en el Señor. Otras generalidades como beneficios del Evangelio. El Evangelio produce una paz gloriosa. Pueden haber adversidades, puede haber escasez, puede haber dificultad. Cuando alguien logra disfrutar la plena comunión con Dios, disfruta la paz que Dios da, es una paz que embriaga el alma y es una paz tan grande que aunque otro le esté amenazando físicamente de arrebatarle la vida por el Evangelio, él dice: no importa, por la paz que siento en mi alma puedo ofrendar mi vida física. Eso fue lo que hicieron los dos, eso fue lo que hicieron los antiguos. Niega a tu Dios o te mueres. Y ellos sentían algo tan grande en el alma que decían: nos sentimos honrados en padecer vituperios por causa de Cristo. Y en otra ocasión uno de los apóstoles dice que se siente bienaventurado porque lo que sufre no lo sufre como malhechor, sino como pregonero de la justicia de Dios. Sabía lo que era el Evangelio, que en el Evangelio todo se revela por fe como está escrito. Alabanzas al Señor. Entonces el Señor permite que nosotros por la enseñanza nos edifiquemos y que podamos experimentar la paz de su verdad. Alabanzas al nombre de Jesús. Otro grande beneficio que tenemos por vivir el Evangelio, tenemos seguridad. No es la misma seguridad que alguien tiene cuando se le dice algo a cuando lo experimenta. No es lo mismo decirle: llénese del Espíritu Santo, a poder decir: es que ya pude gozar de la gloria, de la llenura, del poder del Señor Jesús. Una cosa es decir: habla en lenguas por el Espíritu Santo, y otra cosa es poder testificar de que se ha podido hablar en lenguas por la llenura del Espíritu Santo. Así que le respondió Simón Pedro y le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? A veces la palabra puede sonar duro, a veces el mensaje puede ser exhortativo. Pero gloria a Dios, porque cuando hay ese mensaje de exhortación es porque se quiere asegurar la corona de justicia. Hay lugares en donde hoy en día hasta le enseñan a los líderes y a los predicadores de esos grupos que el altar no es para reprender ni para regañar, pero ciertamente la Biblia dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros según su propia concupiscencia, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hoy estamos viviendo eso, y entonces para poder tener grupos grandes, algunos simplemente dicen: no se puede hablar de pecado, no se puede hablar de juicios, no se puede hablar de reprender. Pero la Biblia habla de la necesidad de hablar a tiempo y fuera de tiempo, y de redarguir, reprender y exhortar. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces mire qué importante es que todo ese trabajo se hace por la seguridad del alma de cada uno, sabiendo que el Señor, a quien ha constituido predicador, también le ha dicho que vela por las almas que están en la grey del Señor, sabiendo que ha de dar cuentas. Y Pablo mismo, entendiendo eso claramente, dice: ay de mí si no anunciare el Evangelio, porque él estaba seguro no solo de su salvación, sino de poder ser canal de bendición para aquellos que estaban a su cargo como administrador de la grey de Dios. El Evangelio produce alegría, produce felicidad, pero yo a veces me inquieto y me preocupo cuando veo que alguien lleva mucho en el Evangelio, pero permanece con una cara triste y de amargura. Y dice: bueno, pero ¿qué clase de evangelio está viviendo? Pues por tanto la Biblia dice que esta buena nueva no solamente se quedó en Israel, sino que como propósito después de la resurrección de Jesucristo es que se predicase en todas las naciones, en todas las tribus, en todas las lenguas y en todos los rincones de este mundo. Por tanto yo te confesaré entre los gentiles, Romanos 15:9, y cantaré tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo.
Otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos, porque hoy la oportunidad de ir al cielo y de alcanzar las inescrutables riquezas de la gloria de Dios no solamente son para Abraham, Isaac y Jacob, sino que hoy esa oportunidad es para todos los confines y linajes de la tierra. Y un gran objetivo que tiene el Evangelio, un gran beneficio, es que produce vida eterna. Realmente es por eso que uno se esfuerza en vivir la fe. Él dice en la Biblia, ya en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, el ser humano sin Cristo es un muerto vivo. Físicamente se ve que va y viene, pero si no ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu y está viviendo en pecado, está muerto en deleito en pecado. Pero el Señor no quiere que el impío perezca. Por eso estableció el anuncio, la buena nueva, la buena noticia, la predicación de su nombre, la oportunidad de corregirse, la oportunidad de ubicarse, la oportunidad de nacer de nuevo, la oportunidad de cambiar su vida, la oportunidad de creerle a Dios porque en Él son hechas nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Así que el Evangelio produce vida eterna y produce, mientras estemos aquí, una calidad de vida espiritual que hace que otros puedan sentir algo diferente en ese creyente, en ese cristiano, en ese evangélica fiel. Porque Él da vida. No importa que todos habíamos participado de pecado y estábamos muertos en delitos y en pecados. Dios no hace excepción de personas. Y sin importar la gravedad de su pecado, si se arrepiente, se convierte, compunge el corazón y está contrito y humillado en su presencia, alcanzará misericordia. A no ser que bajo conciencia haya cometido la gravedad de falta de haber blasfemado contra Dios. Porque es el único pecado que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Pero hay algunos que hicieron muchas locuras en ignorancia, a lo cual la Biblia dice que el Señor pasó por alto nuestros pecados pasados cometidos en la ignorancia y ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. El Evangelio es la puerta al cielo. Y Dios llega a la puerta de tu corazón con el mensaje. Pero depende de ti qué hacer con esa puerta. Si dejar que Él entre o seguirlo escuchando y dejarlo afuera. Pues Él dice en Apocalipsis, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Así que la actitud de entrar por esa puerta, realmente el que define es el ser humano, porque Dios no obliga, Dios no presiona, Dios no condiciona, Dios simplemente con amor nos muestra su llamado y como un padre sabio nos muestra todos los caminos. Hay caminos que al hombre su final es camino de muerte y de condenación. Así que mira a dónde van tus pasos, a dónde van tus manos, qué están viendo tus ojos, hacia dónde se dirigen las intenciones de tu corazón. Y si sientes que esas cosas tienen un mal rumbo, entrégale hoy tu proceso plenamente a Jesús, que Él sabe hacer las cosas perfectas y Él sabe renovar las criaturas para su gloria. Así que esto es supremamente importante. Aplicación y conclusiones. Estás invitado con esta enseñanza y con todo lo que puedas oír de Dios a tomar estos beneficios. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo obtienes las riquezas de estos beneficios que hoy hablamos? Entregando tu vida 100% a Jesús, que es lo que a muchos les ha costado. Porque algunos dicen, no, yo creo mucho en el Señor y yo le di mi vida hace mucho tiempo. Pero en sus conductas y comportamientos parece que al Señor le dieron solo un pedacito y ellos se quedaron con el resto.
Dale tu vida por completo al Señor para que goces de sus beneficios. El Evangelio es un paquete de beneficios y bendiciones completo de parte de Dios para todo ser humano. Pero solo se puede disfrutar a través de la gracia, de ese don inmerecido que el Señor en su voluntad quiso entregarnos. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que la gracia es esa oportunidad. Dice que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios. Tomar la gracia de Dios, el mensaje de Dios, la enseñanza de Dios, la palabra de Dios para obedecerlo es el honor más grande, es el privilegio más grande. Créalo en el nombre de Jesús. ¿Quiere sentirse honrado y privilegiado? Vívale a Dios verdaderamente, porque esto es lo más grande. Pero rechazar a Cristo, rechazar la predicación, rechazar el mensaje o incluso convertirse en instrumento para sabotear el programa evangelístico es la peor necedad que alguien puede hacer. Así que hoy hay una puerta abierta delante de ti, una puerta gloriosa, donde tú eliges qué dirección tomar. Si tú tomas esa puerta que va al cielo, vivirás la gracia, disfrutarás el Evangelio, tu vida será diferente y aunque también vengan adversidades y tribulaciones, sabes que el Todopoderoso está en la lista de los que te ayudan. Y no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor por esta palabra. Con un poco de dificultad al inicio para poder transmitir este mensaje de este día, pero qué bueno es entender la riqueza de lo que es el Evangelio. Hemos visto dos temas acerca de qué es el Evangelio y hoy nos enfocamos puntualmente con el tema beneficio del Evangelio. Y aquí obtenemos todo lo necesario. Estás enfermo, Jesucristo sana. Estás necesitado, Él es el Dios que provee. Estás angustiado, Él ha enviado el Espíritu Santo, la consolación. Estás de pronto abatido en problemas, Él es el Dios de toda ciencia y de toda sabiduría. Tienes que resolver situaciones, Él es el dueño de las estrategias, si pudiéramos decirlo así. Todo lo que usted y yo necesitamos lo obtenemos como beneficio cuando le entregamos nuestra vida 100% a Jesús. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra y por todos aquellos que de una y otra forma pueden ser edificados, enseñados, orientados y fortalecidos a la luz de tu perfecta ley. Te ruego, Señor, por cada hermano, cada hermana, cada niño, cada adolescente. Y te ruego, Señor, que seas manifestándote en medio de las necesidades de ellos, pero que también el fruto de esa manifestación gloriosa sea porque cada uno, después de haber entendido lo que es el Evangelio, abre el corazón, recibe el compromiso, asume sus votos y se dispone a alcanzar la gloria, porque lo que no podamos alcanzar aquí, lo veremos en el reino de los cielos por la eternidad, porque fiel es el que nos ha dado las promesas en el nombre del Señor Jesucristo. Ha sido una bendición compartir esta enseñanza. Dios les bendiga. Y de antemano, recordar si alguien necesita apoyo, consejería, lo que Dios permita y sienta en su corazón, no dude en llamarnos. 319-395-7457, 319-395-7457 o también al móvil 310-487-3970. 310-487-3970. Está el correo personal y está el correo institucional, obeymarg@yahoo.es y obegongus@mecena.edu.co. Pueden seguirnos en las diferentes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Blogspot, Twitter, y hemos usado de todas las herramientas posibles, incluyendo el audio digital. Y también, hasta donde Dios nos ha permitido, seguimos haciendo el acompañamiento con las rutas misioneras, actividades de la iglesia
y proyectos Pro Templo y les rogamos sus oraciones y seguiremos trabajando en la gracia del Señor. Él nos permitirá alcanzar el resultado. Así que familia de fe, para todos un abrazo y que Dios me les bendiga a todos de una manera especial. Anuncios supremamente importantes. Ya celebramos la reunión con varios comités de trabajo a nivel local y también se tiene postulado que el próximo domingo en el espacio dominical tendremos también la socialización de la propuesta final de planes de trabajo durante el primer semestre y a la expectativa de cómo evolucionan las cosas para ir retornando a otras actividades más presenciales, pero no hemos generado tampoco presión, entendiendo que los tiempos que vivimos requieren de prudencia y de sabiduría. Familia de fe, martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. También seguiremos trabajando con la cuenta de Zoom y transmisiones a Facebook, pero vamos a enviar el URL exclusivo a los creyentes con el código y para que puedan entrar con contraseña, más específicamente no tengamos ningún riesgo. Y estaremos entonces también participando con el lugar de culto disponible. Siempre han estado asistiendo varios hermanos, amigos, niños. Entonces, con todo el protocolo hemos participado de la bendición de Dios. Un abrazo, que el Señor me les bendiga de una manera especial. Y estamos haciendo actividad en pro de la obra relacionado a Pro Templo este fin de semana, así que contamos con sus oraciones y su respaldo. Para todos bendiciones en el nombre de Jesús.